cuando exista la intervención de los medios, por favor, hacer silencio para que se puedan escuchar las preguntas y la intervención del economista Rafael Correa. Bienvenido. Muchas gracias, compañeros, bienvenidas, bienvenidos. Por favor, durante el conversatorio, la rueda de prensa y las preguntas de los compañeros periodistas, guardemos el más absoluto silencio. Yo estoy muy contento de estar en esta tierra bendita, tierra del oro, tierra heroica, que siempre ha sido un bastión de la revolución ciudadana. Compañeros me han presentado como el líder indiscutible de la revolución. Yo no busco ningún liderazgo, créanme que no busco nada para mí. Aquí he tratado de posicionar que mi presencia aquí es por la pregunta de la reelección. Si yo puedo ser candidato, no me interesa servir a mi patria. Y se le están llevando el peso a mi patria en estos 8 meses. Han traicionado la voluntad popular, han traicionado a la revolución ciudadana, han traicionado a sus compañeros. Y cuando decimos eso, es que ellos no se prestan para corrupción, corruptos serán ellos. Que a mí me demuestren que me he tomado 20 centavos que no sean míos, me pegaría un tiro, compañeros, porque habrían traicionado a mi patria, habría traicionado a mi familia, a mi conciencia, lo habrían traicionado a ustedes. Pero también esto que lanzan acusaciones infundadas, que se pegan un tiro, si es que no pueden comprobarlas. Lo mejor que le ocurrió a este gobierno mediocre, traidor, es el caso de Brecht, porque cómo ha rentabilizado el discurso anticorrupción con la complicidad de los medios de comunicación, y de ahí no han hecho nada, solo generalizar, y que la corrupción ha sido galopante, que yo me he hecho la vista gorda. ¿Y dónde estuvieron ellos? Lenín Moreno fue 6 años vicepresidente, 4 años delegado en Ginebra, 10 años vicepresidente nacional de Alianza País. ¿Qué fue entonces? ¿Cómplice? ¿Incompetente que nunca se dio cuenta? ¿O mentiroso, falsario? Y sabemos que es lo tercero. Si los compañeros hacen silencio allá atrás, por favor. Los compañeros, estamos aquí para defender la revolución, para defender esa patria que juntos construimos en estos 10 años, el nuevo El Oro, el nuevo Ecuador. Estamos aquí para defender nuestra integridad moral. Estamos aquí para defender la revolución ciudadana. Estamos aquí para defender la patria. Yo le había ofrecido retirarme de la política. Ustedes saben, si hubiera querido me hubiera postulado nuevamente y lo hubiera derrotado en una sola vuelta. Pero el poder para mí es servicio. Siempre pedí cada día en la presidencia yo pasar por el poder y que el poder pasara por mí. Mi familia es gente muy sencilla, no nos gusta la opulencia, no nos gusta la publicidad, no nos gusta perder nuestra vida privada, y la sacrifiqué durante 10 años y le ofrecí recuperar un poco esa paz perdida en Bélgica. Y miren, ya tengo que venir un mes por esta consulta mañosa, por la traición, el retroceso que hemos vivido en 8 meses. Ojalá se den cuenta de lo que estamos pasando. A muchos los engañan con la complicidad de los medios de comunicación, disfrazan esto, si le dan algo para el sudor, de diálogo, cuando eran acuerdos previos que ya tenían de la campaña, como lo reconocieron, cuando es reparto, como las eléctricas a Bucaram, volviendo al viejo país, cuando es reparto con la banca, toma dinero electrónico y tú me apoyas, y el poder lo ganó el pueblo ecuatoriano, y ya el pueblo no está en el poder, sino lo mismo de siempre, la prensa corrupta, los banqueros, la partidocracia. Esa es la traición, no solo a sus compañeros, no solo a la revolución, a su propio pueblo, compañeros. En 8 meses no han hecho nada, solo escandalizar, difamar. Es la estrategia de Durán Barba, el asesor de Moreno. Cada semana un escándalo, que corrupción generalizada, tienen preso al vicepresidente sin ninguna prueba. Eso es corrupción, tener preso al vicepresidente sin ninguna prueba. Y a los funcionarios de Odebrecht, corruptos confesos, totalmente libres, no tienen acusación de Ecuador. Pueden venirse acá a las playas del Ecuador a visitar el oro y no pasa nada, porque no fueron ni siquiera acusados. Eso es corrupción, porque es claro el pacto que tuvieron con Odebrecht para que hagan pedazos al vicepresidente, meter preso al vicepresidente ilegalmente y apoderarse de la vicepresidencia de la República. Eso es corrupción. En 8 meses lo que han hecho es tratar de apoderarse del movimiento país. En 8 meses lo que han hecho es tratar de delegitimar toda esta década ganada, para ellos diferenciarse, dándole la razón a la oposición, una razón que nunca tuvieron, que mal manejo económico, que sobreendeudamiento. Ya la CEPAL le demostró que tenemos menos endeudamiento que el promedio de América Latina, que la situación económica es crítica, y el Fondo Monetario
le demostró, les digo, que están sorprendidos con la reactivación económica del Ecuador. En el tercer trimestre hemos crecido 3.8%, de las tasas más altas de la región. Ah, es que es el nuevo gobierno, es economía cuántica entonces, porque hoy el gobierno a finales de mayo, solo queda junio y empieza el tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, y ya hicieron crecer la economía en 3.8%. Ustedes saben que eso no existe, no es posible, es producto de nuestras políticas, se les desbaratan todas sus mentiras. Dijeron 640 obras con sobreprecios, ¿dónde están? ¿Dónde están los juicios? Engañan a la gente. Una cosa es reajuste de precios, perfectamente legal, porque de repente se necesitaba más pilotaje, se necesitaba más movimiento de tierra, y otra cosa es sobreprecio, pero así nos engañan. Se dijo que en Yaches había costado el doble el metro cuadrado de construcción, y no decían que estaban comparando construcción de casas con construcción de laboratorios, que tiene que ser hormigón reforzado, pero lanza la mentira, la publica, magnifica la prensa, y la aclaración nunca la lanzan. Y cosas nos confundieron a muchos. Ya no voy a decir hasta tonterías como la cámara oculta en Carondelet, ¿se acuerdan? Que yo la manejaba de bélica con un celular, cuando era una cámara de seguridad sin audio, hasta donde recuerdo blanco y negro, que no puede funcionar a control remoto. Ya lo aclaró la fiscalía, pero la prensa no ha publicado esa aclaración. Dijeron que iba a reventar la refinería, que todavía hace una estafa los 1.200 millones gastados de la refinería. Es que ha reventado, pero nos escandalizaron y nunca se aclara, y la gente se olvida que no se aclaró, queda eso flotando en el inconsciente colectivo. Y así nos han querido desmoralizar, destrozar al gobierno de Revolución Ciudadana, destrozar a Rafael Correa con la complicidad de la prensa. Y la cereza del pastel, no han hecho nada, 0 viviendas, 0 bonos, 0 trabajo, pero llaman una consulta popular mañosa. Nadie está contra las consultas populares. Yo convoqué 4 consultas populares nacionales, pero aquí se está jugando con la buena fe de la gente, me están engañando. Hay 2 preguntas inconstitucionales, la 2 y la 3. ¿Cómo pudieron pasar esas preguntas? Porque obviaron el dictamen de la Corte Constitucional, dictamen obligatorio. Nos han hecho creer que con la consulta popular el pueblo puede aprobar lo que sea. No es correcto. Yo por medio de consulta popular no puedo preguntar: ¿quieren que Guayaquil se separe de la República? Fíjense lo que pasa en España con la independencia catalana. Se dijo esa consulta popular es ilegal. Aquí nos quieren hacer creer que se puede preguntar cualquier cosa y si el pueblo la aprueba eso es válido. Nos están engañando, es tremendamente peligroso. Hoy tiene la prensa a su lado, hoy tiene todo el poder acumulado, mañana lo tiene otro, hace lo mismo y no salimos nunca de su desarrollo. Por eso hay que respetar la ley, la Constitución. No lo han hecho, los medios han callado. Pero miren el artículo 104 de la Constitución. En todos los casos, esto le hemos repartido a la prensa, en todos los casos de consulta popular se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. Esto no es opinión, es mandato constitucional. La prensa una vez dice, bueno, su opinión no. Esto es principio constitucional, que me digan que esto no está escrito. Artículo 438, numeral 2. La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en todos los casos de convocatoria a consultas populares. No se cumplió. Artículo 443. Corresponde a la Corte Constitucional elegir cuál es la vía idónea para modificar la Constitución. Consulta, asamblea constituyente. No se cumplió. No se cumplió la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales. No se cumplió el propio Código de la Democracia, que el artículo 184 dice que se requiere el dictamen previo a la Corte Constitucional para una convocatoria. Se destrozó el Estado de Derecho. Esto no es un detalle, esto es gravísimo. Es lo que, de acuerdo a la Carta Interamericana de la OEA, se llama grave alteración al orden constitucional. ¿Y cómo justificaron esta barbaridad? Diciendo que se habían vencido los plazos. Mentira. Ahí está el audio que demuestra lo contrario. 28 de noviembre, día martes, la Corte discutía cuándo se iba a reunir para tratar el informe que ya estaba hecho sobre las preguntas de la consulta, y se citaron para el martes 5 de diciembre porque el plazo que tenían hasta el 7 de diciembre. El propio presidente de la Corte dice textualmente: no hay ninguna posibilidad, ni política ni jurídica, que se convoque directamente argumentando que se terminaron los plazos.
estamos dentro del plazo y convoca el 5 de diciembre, pero se entera la presidencia que el informe de la jueza negaba 2 preguntas por inconstitucionales, la 2 y la 3, y en lugar de esperar una semana más, el 5 de diciembre, el dictamen de la Corte, como sabía que iba a ser negativo, convocan directamente el 29 de noviembre. Se acabó el Estado de Derecho, argumentando que se han terminado los plazos. Incluso si eso fuera cierto, eso le corresponde decidir a la justicia, no al presidente de la República. Busquen la Constitución, vean dónde el presidente tiene la atribución de nombrar un reglamento como ilegal, que es lo que dice, que es el reglamento de la Corte Constitucional, para justificar que se terminaron los plazos. Y en el colmo de descaro, para justificar esto, como niño malcriado, peor sos vos. Los niños malcriados, no te están haciendo esto, pero peor sos vos. Dicen que yo convoqué directamente en 2011 a consulta popular. Sí, cuando no existía el reglamento de la Corte, cuando no había ninguna sesión de la Corte convocada, cuando no había ningún informe, porque era una cuestión de trámite sin ningún cuestionamiento constitucional, y la Corte decidió que pase por el Ministerio de la Ley. Y cuando se trataba de una consulta para un cantón, para el cantón La Concordia, pero hay tanto descaro y tanta hipocresía en el debate político nacional actualmente, con la complicidad de la prensa, que justifican eso, que yo convoqué directamente una consulta en La Concordia, para decir que ahora ellos también pueden convocar directamente una consulta abiertamente inconstitucional, cuando ya había el informe de la jueza negando 2 preguntas, la 2 y la 3, y cuando ya se había convocado a la Corte para el martes 5 de diciembre. Entendamos, ecuatorianos, lo que estamos viviendo, la destrucción del Estado de Derecho. Vamos a las preguntas. ¿Qué pensarían ustedes si un presidente les propone esta pregunta? ¿Están ustedes de acuerdo, queridísimos conciudadanos? ¿Están ustedes de acuerdo con que yo me tome el Consejo de Participación Ciudadana con mis delegados y pueda votar a fiscal, contralor, procurador, defensor público, defensor del pueblo, 6 superintendentes, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Judicatura, Corte Constitucional? No solo que votan no al unísono, me mandan al manicomio. Eso es lo que están haciendo, engañándonos con palabras bonitas. Dicen que quieren cesar en funciones a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Pregunta 3. Eso lo podían hacer con juicio político. ¿Por qué no lo hicieron? Porque querían apoderarse del Consejo. ¿Y cómo se apoderan del Consejo? Porque todo lo que van a reemplazar esos consejeros van a ser delegados del Ejecutivo. Pero eso no está en la pregunta, está escondidito en el anexo. Aquí está. Se establece un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que asumirá transitoriamente y estará conformado por 7 miembros nombrados por la Asamblea Nacional, de entre ternas enviadas por el Presidente de la República. Todos son representantes del Presidente de la República. Entonces, mi parodia de pregunta ya se cumple lo primero: me apodero del Consejo de Participación Ciudadana. Segundo, le doy atribuciones que no tienen la Constitución, superpoderes. Dice la pregunta: y que el Consejo, que asuma transitoriamente sus funciones, tenga la potestad de evaluar el desempeño de la autoridad cuya asignación le corresponde, pudiendo ser el caso anticipar la terminación de sus periodos. Esta atribución no tiene el Consejo, se le están dando inconstitucionalmente. Y en otras palabras dice que pueden destituir a las autoridades. ¿Pero qué autoridades? Y aquí está la mayor trampa. Dice que pueden destituir a las autoridades cuya designación le corresponde. ¿Quién sabe cuáles son las autoridades designadas por el Consejo de Participación? Aquí está el engaño para nuestros ciudadanos, para la gente sencilla, para los trabajadores, agricultores, pescadores, pero también para la gente informada. Yo he hablado hasta con alcaldes de grandes ciudades que no entienden esta pregunta, porque aquí está la trampa. Podrán destituir, hablan bonito, ¿no? Anticipar la terminación de esos periodos. Esto se llama destitución de las autoridades cuya asignación le corresponde. Pueblo de Machala, pueblo del Oro, hagamos silencio un ratito. Esta es la clave. Esas autoridades cuya designación le corresponde son todas, se apoderan de todas las funciones del Estado por medio del Consejo de Participación, exclusivamente con delegados del Ejecutivo y con superpoderes. Se apoderan de Fiscalía, del Defensor Público, del Consejo de Judicatura. Todos son seleccionados, designados por el Consejo de Participación. Y con el Consejo de Judicatura
se apoderan de la Corte Nacional, de los jueces, de notarios, de registradores mercantiles. Es decir, la función judicial pasa al mando de Carondelet, de la presidencia. Eso es lo que nos quieren hacer aprobar. Es lo que le decía de otra forma. De la otra forma todos hubiéramos votado no, pero aquí lo ponen con palabras bonitas para engañarnos. Destituir a las autoridades cuya designación le corresponde. ¿Quiénes más son? Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, es decir, la función electoral. Van a poder decir con ese superconsejo de participación, con 7 delegados del Ejecutivo al Consejo Nacional Electoral, hace que gane en el 2019 mi alcalde o te votamos a todos. ¿Se dan cuenta? Y con tomar esa autoridad de control va a venir el reparto. Vamos a tener de fiscal seguramente un Adalá Bucarán, un Elsa Bucarán, quién sabe, ¿no? Se apoderan, escúchenme bien, Contralor, también designado por el Consejo de Participación. No les habían dicho eso, ¿verdad? No está en la pregunta, esta pregunta es dolosa. Se apoderan del procurador, se apoderan de los 6 superintendentes. Ya pueden repartirse la patria cual lo tienen de piratas. Señores banqueros, llévense la superintendencia de bancos. Obviamente se apoderan del Consejo de Participación, se apoderan del Defensor del Pueblo. Toda la función de transparencia pasa al mando de Carondelet. Como si esto fuera poco, la propia Corte Constitucional. La Corte Constitucional es el máximo organismo de Estado constitucional de derechos. Ni siquiera es sujeta de juicio político, sujeto de juicio político, porque no puede depender de otras funciones. Ahora podrá ser juzgada y destituida por un Consejo de Participación formado por 7 delegados del Ejecutivo. ¿Entendemos lo que es eso? Se acabó el Estado de Derecho, se acabó la división de poderes, se acabó la democracia. Y como si esto fuera poco, usurpan del Poder Legislativo la competencia de fiscalización, es decir, todos los poderes para el Presidente de la República. Esto es lo que dice la pregunta 3. A reaccionar, pueblo ecuatoriano, esto es gravísimo. No es por mí, por la patria, por supuesto. Aquí va a poner gente que me odie para perseguirme hasta el fin de mis días, que no pueda regresar a mi patria nunca. Fiscal, contralor, que me persigan. Jamás me imaginé esto, pero sabremos enfrentar esta prueba de la vida. Pero es por ustedes. No puede ser el totalitarismo, ni siquiera en los años 90, en los años 70, con dictadura, ni dictadura, sabía esto. Esto se puede dar solo por el silencio cómplice de la prensa. Pero ustedes infórmenlo. Los tuiteros comuníquenlo de boca en boca, de oreja en oreja, porque con esto sepultan a la patria. Probablemente no les dure mucho. Probablemente pronto se les acabe la teta del poder, se peleen entre ellos y venga otro gobierno. Pero con este antecedente, nuevamente, convoca consulta popular sin control constitucional para apoderarse de todas las autoridades. Y viene otro más amplio y hace lo mismo. Y así nunca saldremos de su desarrollo. De su desarrollo es no hacer trampa, respetar la Constitución, respetar la institucionalidad. Esta consulta es mañosa. Esta pregunta trae un horror que irá a los anales de la historia como una real cosa horrenda. Y tendrán que asumir responsabilidades plenamente internacionales cuando les pase el entontecimiento de poder que tienen actualmente. En la pregunta 3 hay que votar no, compañeros. Lo que les dije en forma de broma, ¿están ustedes de acuerdo con que el presidente se apodere con 7 representantes del Consejo de Participación Ciudadana para que pueda destituir a medio mundo? Es broma, pero es la realidad. Se lo digo en tono de broma, pero es lo que le está diciendo esta pregunta con palabras bonitas. ¿Entendimos todo eso? Les insisto, aquí está la grave, que puede destituir a las autoridades cuya designación le corresponde, y no nos dice cuáles son estas autoridades. Son todas y se apoderan del Estado. Es claro por qué la pregunta 3 requiere un no como respuesta, y nunca debió pasar si hubiera existido el control constitucional imperativo. Rompieron la Constitución para que pase esta pregunta. Y la pregunta 2, compañeros, primero inclusive, esto también lo controla la Corte Constitucional, pero no hubo control. Para garantizar el principio de alternabilidad, chuta, con esas palabras ya voté sí. No existe la palabra alternabilidad en castellano, es alternancia para empezar. No existe el principio de alternabilidad en la Constitución, en las leyes, para dignidad de elección popular. No existe en la jurisprudencia, es un invento de ellos. La alternancia la del pueblo ecuatoriano en las urnas,
No es que un sistema político tiene principio de alternabilidad, lo permite el sistema político, pero no es que lo impone. De hecho, nuestro sistema político antes del 2008 tenía reelección indefinida. Solo presidente y vicepresidente no tenía. De ahí para abajo, prefectos, en esa época consejeros provinciales, alcaldes, concejales, presidentes de juntas parroquiales, asambleístas, todos con reelección indefinida. Y nadie les hablaba del principio de alternabilidad, porque es claro que todo esto es contra mí, para impedir que Correa vuelva al poder y les quite todo lo robado y todo lo saqueado, compañeros. En todo caso, sigo con la pregunta. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República de Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi? Chuta, si voto no, soy un traidor de Montecristi. Esto es inducción de la respuesta. Además que es mentira, no hay tal mandato de Montecristi, ¿no? Y dejando sin efecto la reelección indefinida, no es reelección indefinida, es postulación indefinida, aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el anexo 2, y nos vuelven a hacer trampa, nos mandan al anexo 2 y ya hablaré de eso. Nadie lee los anexos. Compañeros, esta pregunta es inconstitucional y rompe los tratados internacionales de derechos humanos. Básicamente, por favor atiéndanme, este es el principal instrumento de derechos humanos de la región americana, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Prensa, ustedes tienen este artículo, que alguien me diga lo contrario. Artículo 23, derechos políticos. Nosotros tenemos la obligación de adecuar nuestra Constitución a los tratados internacionales de derechos humanos, lo dice la propia Constitución. Ese es el espíritu de Montecristi, ese es el mandato de Montecristi. Esto fue un avance en derechos, ahora quiere hacernos regresar en derechos. Dice el artículo 23, Convención Interamericana de Derechos Humanos, sería bueno que en la hojita esté el título Convención Interamericana, refiriéndose a derechos políticos que son parte de los derechos humanos. Numeral 1, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: A, de participar en la dirección de los asuntos públicos; B, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas; C, de tener acceso a las funciones públicas de su país. Todos los ciudadanos deben gozar de estos derechos y oportunidades. No dice el que me cae bien sí, el que me cae mal no, el que me adherente sí, el contrario no. Pero si a alguien le queda alguna duda, está en numeral 2, escúchenme bien. Numeral 2, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades que se refiere al inciso anterior exclusivamente, lo dice la Convención, exclusivamente. Todos entendemos lo que significa la palabra exclusivamente, ¿no? Que no puede agregar nada. Exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Les pregunto, ¿dónde dice que se puede limitar el ejercicio de participación ciudadana por ya haber ocupado el cargo? No dice, no existe. Están rompiendo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, están atentando contra los derechos humanos. Pero ahí está la hipocresía. Como se trata de Correa, quítale sus derechos de participación. Y no me perjudican a mí, ya vamos a ver a quién les perjudica, compañero. Créame que yo no tengo el más mínimo interés en volver al poder, sino en servir a mi patria. Esto es regresión clara de derechos. No solo que rompen la Convención al imponer una restricción no contemplada en la Convención, sino que ya teníamos ese derecho adquirido de poder participar como candidatos en cuantas elecciones queramos, como Alvarito Novoa, que iba 10 veces creo siendo candidato, ¿verdad? Otra cosa es que nunca lo han elegido, el derecho a postularse indefinidamente, no a ser elegido, el que elige el pueblo ecuatoriano. Le limitan el derecho a los ciudadanos, es un derecho adquirido a los ciudadanos poder votar por quien me dé la gana. Si yo ocupo el cargo, si me da la gana voto por él, si creo una alternancia voto por otro, pero ya no tengo esa libertad de elección. Están limitando mi derecho, hay regresión de derechos. Antes podía votar por A, B, C, ahora me quieren imponer votar solamente por A y por B. ¿Sí estamos claros? Aquí nos predicamos todos los ecuatorianos. Y los que quieren participar en política, que es un derecho humano, ya no pueden presentarse a X, Y, Z, sino solo a X, Y. Hay regresión de derechos. Eso es inconstitucional.
Para eso se necesita asamblea constituyente, lo dice la Constitución en los artículos 441 y 444. Por eso se rechazaba esta pregunta y por eso no esperaron el dictamen de la Corte. Y nos quieren hacer trampa que la alternancia es la base de la democracia. Eso lo decían ustedes en las urnas, pero están atentando a los derechos humanos y están quitándonos nuestra opción de elegir. Pero como si esto fuera poco, recuerden que la pregunta 2 nos manda al anexo 2. Nadie lee los anexos 2, los anexos. ¿Qué dice el anexo 2? Escúchenme, pueblo de Machala, pueblo de Lora. En el anexo de una pregunta dice: las autoridades de elección popular que ya hubiesen sido reelegidas desde la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi no podrán postularse para el mismo cargo. La Constitución de Montecristi empezó a tener vigencia en 2008, es decir, retrotrae la ley 10 años. La ley es para, desde el momento en que se emite al futuro. Esto es una aberración jurídica, es totalmente inconstitucional. Aquí la hacen retroactiva 10 años para impedir que Correa se postule y lo ponen en el anexo. Pero por hacerme daño a mí, le hacen daño a ustedes, le hacen daño a miles de valiosos ecuatorianos, porque aquí están miles de presidentes de juntas parroquiales que ya no van a poder ser electos, de concejales que ya no van a poder ser electos, de alcaldes que ya no van a poder ser electos, de prefectos que ya no van a poder ser electos, de asambleístas principales, alternos, que ya no van a poder ser electos. Calculamos son unos 6.000. ¿Se imaginan el daño que le hacen a la patria? Entonces la pregunta 2 atenta a los derechos humanos, artículo 23, numeral 2 de la Convención Internacional de Derechos Humanos. Esto es indiscutible. Esto es información, no es opinión. Que me digan los medios si le he cambiado una coma. Esto es información, es objetivo, exacto, preciso, no es opinión. Usted tiene la obligación de informar de esto. Implica una regresión en derechos, limitan mi libertad de elegir y limitan mis opciones de participación política. Y por último, hacen retroactiva la ley, lo cual es una monstruosidad jurídica. Todo para destruir a Correa. Y están destruyendo a la patria, están destruyendo la fe en la democracia. Por eso, a la pregunta 2 hay que decirle no. Y a la tercera pregunta, que Alianza País decidió decirle no, es a las 6. La ley contra la especulación de suelos, porque protege a los ciudadanos, protege a esa pareja que quiere comprarse su casita. El rato que no haya control para la especulación, triplican el precio de los terrenos, se hace un programa de vivienda y tienen que vender la casa mucho más cara a los constructores. Y al final se perjudican los ciudadanos porque le traspasan esos costos a los ciudadanos. ¿Ustedes son especuladores de tierra? Ninguno. A ustedes protege esta ley, ustedes son potenciales víctimas de esta ley. Hablen con sus familiares migrantes, todos tenemos amigos, familiares migrantes en España, cómo sufrieron por la especulación del suelo, la especulación de los inmuebles, la burbuja inmobiliaria y el problema de las hipotecas. Esta ley impide aquello, pero como esta gente está con los negocios, no con los ciudadanos, quiere con trampas que se derogue esta ley. ¿Qué trampa? La construcción está mal por la ley y no hay puesto de trabajo. Mentira. La construcción decreció en el 2014 por la recesión, pero todavía sigue teniendo 5 veces más utilidades que antes de mi gobierno, dicho sea de paso. En Costa Rica, la construcción el año pasado, 2017, decreció 17% y no tiene ley contra la especulación del suelo. Por la recesión, pero nos engañan. Por eso la pregunta 6 hay que decirle no. Pero también hay gente que me dice: presidente, yo estoy indignado, hay que decir 7 veces no. ¿Saben qué? Es legítimo. Ah, pero es que hay una pregunta de niños adolescentes. Se están burlando de nosotros. Si en realidad le preocupaban a los niños adolescentes, ¿por qué en 8 meses no hicieron la ley en la asamblea si han tenido mayoría? Si en verdad le preocupaba la lucha contra la corrupción e inhabilitar a los corruptos, ¿por qué en 8 meses no hicieron la ley en la asamblea? Todos son ganchos para inducirnos, pregunta de relleno, para inducirnos a votar no. Las otras 4 preguntas, incluso la de plusvalía, la pudieron pasar por la asamblea y no lo hicieron. La de plusvalía le hubieran negado nuestro compañero. En las otras 4 preguntas, ¿quién va a oponerse? La de Yasuní ni siquiera es ley, es decreto. ¿Quién va a oponerse a defender a los niños adolescentes, a castigar con más fuerza a los corruptos? Pero no la trataron por la asamblea, sino que la metieron de relleno para inducirnos. Rompieron la Constitución. No hay dictamen constitucional para las preguntas 2 y 3 y metieron preguntas de relleno para inducirnos a votar sí en esas preguntas. Por eso es perfectamente legítimo decirle no 7 veces no
por una consulta inconstitucional, por una consulta mañosa, por manipularnos, por no haber hecho nada 8 meses. El voto puede ser una expresión de rechazo. Me ofreciste casas, has construido una. Me ofreciste bonos induplicados, no has aplicado uno. Me ofreciste 250.000 puestos de trabajo, no has aumentado uno. Y una expresión legítima, decir no a este gobierno que no hizo lo que tenía que hacer y nos enchufa una consulta mañosa. Y por último, podemos decirle 7 veces no, porque a los ecuatorianos nunca nos ha gustado la traición, nunca nos han gustado los traidores, compañeros. Para finalizar, otro motivo muy importante: este gobierno tiene graves dificultades económicas por inútil. El precio del petróleo está a $60. Yo lo tuve a $20 a inicio del 2016 y lo planificamos este año a $41. No debería haber problemas económicos. Se están comiendo la camisa. Tomaron 300 millones de la reconstrucción de Manaví, Esmeraldas, diciendo que son recursos ociosos cuando falta tanto por hacer. Ocioso el gobierno que no ha ejecutado. Ya dicen que lo han devuelto, es mentira. Aquí tengo la partida de finanzas, solo han devuelto 100 millones. Quiere decir que están en problema de liquidez. No pagaron completo a los municipios, juntas parroquiales en diciembre. Hay trabajadores de los gobiernos autónomos descentralizados impagos. Obviamente no tienen cómo financiar los 1.200 millones anuales que necesitan para cumplir su oferta de vivienda. No tienen cómo financiar el incremento del bono. Con la persecución hacia mí, se dispararon en el pie. Se han pasado 1 año, 8 meses diciendo que la situación económica era crítica, que había sobreendeudamiento, gasto irresponsable, inmenso déficit fiscal. ¿Quién le va a prestar a un gobierno así? Nadie. Ellos mismos escupen para arriba. Peor ahora con la persecución de Contraloría. ¿Saben de qué me acusan? De un decreto que dice: aplíquese el manual de estadística pública del Fondo Monetario. Y dicen que por eso roto la ley. Qué absurdo. Pero en todo caso, si dicen que se ha superado el límite de endeudamiento, quiere decir que este gobierno no solo no puede seguir financiándose, sino que tendrá que pagar inmediatamente 2.400 millones para cumplir la ley. Se les cae la economía, se les cae la dolarización, están desesperados. Por eso, después de la consulta, como ocurrió en Argentina, hubo elecciones para Senado, el gobierno ganó las elecciones, al día siguiente le clavaron, allá se llama un tarifazo, acá se llama paquetazo. Por eso el plan de ganar la consulta, este gobierno, legitimarse políticamente de acuerdo a ello, no se legitiman en nada, pero así es de desconocimiento, la torpeza de la miopía, ¿no? De ganar la consulta nos clavan un paquetazo. Ese es otro motivo para decirle 7 veces no. No al paquetazo, no a las preguntas 2, 3, 6, no a la consulta mañosa, no a la manipulación, no a la inconstitucionalidad, no al paquetazo, y para muchos, tal vez lo más importante, no a la traición, compañero. Muchas gracias. Lo que quieran los compañeros de la prensa, como siempre. Diario Correo. ¿Cómo está? Correa, saludarlo. Una inquietud. Ayer, durante un acto que se promovió en sí, Paul Granda señaló que se va a construir la carretera Guayaquil-Machala, que es un anhelo de los morenos. Durante 10 años de su gobierno no se pudo concretar esta obra. La segunda inquietud es que el presidente de la República ha anunciado que va a revisar la concesión de Gilport, que ha sido muy polémica acá en el norte. Gracias. Bueno, usted le está haciendo propaganda claramente al gobierno, pero en todo caso esa carretera la dejé concesionada. Por favor, silencio. Yo la dejé concesionada, pero obviamente los estudios toman tiempo y está concesionada. Lo que están administrando el contrato que ya firmamos, es cierto que lo demoramos, porque había tanto por hacer, pero el oro, sin lugar a dudas, fue transformado por la Revolución Ciudadana. Todas las carreteras que tenemos. Faltó esa que además era biprovincial, triprovincial, lo que pasa incluso por un pedazo de zona, ¿ya? Y ya estaba concesionada. No empieza la construcción porque estaba haciendo los estudios. Entonces, otra falacia del gobierno nacional. Ellos las tantas obras que ya es iniciada y ellos no dicen nada, sino que se apropian de esa obra. Por eso sé que yo hice un acto, no recuerdo si en Puerto Inca, algún lado, ¿ya? En Río Bonito, hice un acto de firma de la concesión y lo que había
Lo que pasa es que no estaban los estudios hechos y no puede empezar inmediatamente a construcción. Pero eso que le está ofreciendo el ministro hace rato ya está en marcha. Y como Gilport, ¿okay? Gilport es una inversión de 700 millones de dólares de Turquía. Esos países ni conocían dónde estaba Ecuador. Ahora se fijan en Ecuador. Y por intereses locales que siempre quisieron apoderarse del puerto, ya han hecho bastantes incidentes, y obviamente tengo un presidente que trata de contentar a todo el mundo y a la final le va a defraudar a todo el mundo. Si hay algún problema con las tarifas, negocien pues con Gilport. Ahí están claramente establecidas las reglas para socializar, etc. Pero los exportadores que se quedan que Gilport le está cobrando demasiado, que eso se puede negociar. También, por favor, les pido que le paguen mucho más a los productores, que son los que sacan el aire para producir la fruta. Sí, economista Correo, buenos días. ¿Considera usted que hechos como los que se están produciendo en Ecuador y en otros países en la región frenan el progresismo en América Latina? Claro, ¿de qué medio eres tú? ¿De qué medio? Noticiero Machala y Oro Radio. Sin lugar a dudas, esto es una estrategia regional. Es por todos los medios para los procesos progresistas, democráticamente, antidemocráticamente, por medio de la traición, etc. Por ejemplo, en Argentina ganaron democráticamente. En Brasil fue un golpe parlamentario, es claro, y judicial, y mediático, ¿no? Dilma ahora está exonerada de todo, pero ya perdió la presidencia. Igualito en Ecuador, ganamos, nos traicionaron, ahora es peor que si gobernara a la derecha, y tenemos al vicepresidente preso y se apoderaron a la brava de la vicepresidencia de la República. Es una estrategia regional, es lo que se llama, en el ejemplo que te di, lawfare, guerra legal, judicialización de la política. ¿Cómo empieza? El bombardeo.